Y bueno, acomoda muy bien esto para cambiarnos al tema de partes relacionadas. Hablábamos ahorita que una de las metodologías era la determinación a través de un estudio de precios de transferencia y en ese sentido también traemos algunos comentarios al respecto. Esta revisión de operaciones con partes relacionadas la tenemos que hacer, sugiero yo, con la ayuda de un experto, ¿no? Buscar aquella gente que prepara estudios de precios de transferencia. Tratar de hacerlo in-house es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque hay 6 metodologías que marca el artículo 180 de la ley del impuesto sobre la renta. Yo creo que los expertos nos van a poder ayudar más y sobre todo porque esa información la tenemos que plasmar en declaraciones, en obligaciones que nos pide la ley que presentemos en declaraciones. Eh, los estudios de precio de transferencia son instrumentos que nos han venido a ayudar para preparar los IPREDs, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora nos están requiriendo más información, informativas locales, anexos 9 y otro tipo de información en las declaraciones que solamente lo podremos sacar adelante con la ayuda del experto. Sugiero yo, ahorita que es todavía buen tiempo, tratar de solicitar esa ayuda para poder completar esta información. Eh, si quieren, pasamos a la siguiente lámina. Sí, ahí quisiera comentar para sumar un poquito a lo que comentas, José Luis. Efectivamente, este es un tema muy especializado y lo que yo he vivido por experiencia ante las mismas autoridades en caso de contribuyentes que tenían un estudio de precios de transferencia que se consideraba que estaba bien hecho, que aún así se retaba de una forma escandalosa, es decir, primero se cuestiona la metodología o el método que utilizaste, se cuestionan los comparables que utilizaste. Entonces, si esto lo quieres hacer en casa, la exposición al riesgo es mucho más alta, ¿no? Siempre es súper recomendable que lo hagas con expertos en la materia, porque esto va a ser revisado en algún momento y va a ser cuestionado en algún momento. Entonces, sí, necesita estar a prueba de balas y En la súper experiencia que blindado. yo tengo, Miguel, cuando ha habido auditorías a las empresas y tocan el tema de operaciones con partes relacionadas, lo primero que piden es, ¿hay estudio? Número uno. Número dos, empiezan a revisar el estudio, empiezan a cuestionar y lo primero que quieren buscar son contratos. ¿Hay contratos? Entonces, hay que estar con la ayuda del experto. El experto les va a pedir todos los contratos posibles de acuerdo con las transacciones que se hayan efectuado entre partes relacionadas. Pues aquí las operaciones con partes relacionadas son preparar un estudio de precios de transferencia y una vez que ya tengan ese estudio, de acuerdo con el artículo 76, que es una obligación fiscal, que es para todas las transacciones con partes relacionadas, no hay montos específicos, ¿eh? Si hay una transacción de 500,000 pesos, pero el contribuyente tuvo ingresos superiores a 13 millones de pesos, pues tendría que preparar el estudio. Ya será decisión del contribuyente si no lo quería hacer por 500,000 pesos, pero la obligación existe. La única parte cuando no son obligados a hacer un estudio de precios de transferencia es cuando el contribuyente el año anterior no tuvo ingresos superiores a 13 millones de pesos o no tuvo ingresos superiores a 3 millones de pesos por servicios prestados. Así, una vez que ya se lleva a cabo el estudio de precio de transferencia, ya tendrá toda la información necesaria, completa, para poder completar todos los formatos a los que está obligado. Por ejemplo, el dictamen fiscal o el DICIF, ¿no? O sea, con base en el estudio de precio de transferencia se completan esos dos documentos. Sí, sobre todo que coincida la información, ¿no? Porque de pronto quien llena la declaración no checa esa parte y luego cuando viene el dictamen resulta que no coinciden o los márgenes no coinciden o digo, hay que conciliar todo contra todo y que tengamos la misma información Tocaste plasmada en el todos. tema con el que iniciamos la plática, Miguel, la coordinación con el auditor externo, ¿no? El Es auditor externo correcto. va a pedir el estudio de precio de transferencia como parte de su auditoría. Entonces hay que tener ese estudio de precio de transferencia para que
coincida la información.